Hoy, vas a conocer los ritos oscuros que usaban para abrir portales entre mundos, para convocar presencias que hablaban en sueños, y para pedir poder a costa de su propia alma. Pero cuidado, no todo lo que escucharás puede olvidarse tan fácilmente. 1. El ritual del espejo roto. En algunas regiones de Europa del Este se practicaba un oscuro ritual con espejos rotos para contactar a entidades del más allá. El ritual consistía en romper un espejo a medianoche, mientras se pronunciaban palabras olvidadas en lenguas muertas. Los fragmentos debían colocarse formando un círculo, donde el invocador debía sentarse desnudo y en silencio absoluto. Testimonios antiguos afirman que, si se hacía correctamente, una figura oscura aparecía en el reflejo. Pero no en el mundo físico. Algunos aseguraron que esa figura luego lo seguía en sueños. Otros terminaron perdiendo la cordura tras varios días sin poder dejar de verse en cualquier superficie reflectante. 2. El mapa del abismo. Descubierto en 1937 en los sótanos de una biblioteca italiana, este mapa está pintado con una tinta rojiza que aún no ha sido identificada. Lo más inquietante es que muestra regiones que no existen en ningún registro geográfico, pero que coinciden con descripciones hechas por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Algunos símbolos en el mapa se asemejan a los usados en grimorios prohibidos del siglo XV. Investigadores que lo estudiaron sufrieron trastornos del sueño, desorientación y en algunos casos, delirios violentos. Hay quienes creen que no es un mapa del mundo, sino del otro lado, una especie de guía para el tránsito del alma. 3. La caja de sangre. Una pequeña caja de madera cubierta con símbolos tallados en espiral fue encontrada en una casa abandonada en Rumanía. Dentro había manchas de sangre seca y trozos de papel con nombres escritos en diferentes idiomas. Se dice que la caja fue usada en rituales de venganza, donde quien la poseía debía colocar una gota de su propia sangre y pronunciar el nombre de su enemigo. Semanas después, esa persona solía enfermar o desaparecer en circunstancias trágicas. Una mujer que la tocó en 1991 fue hallada muerta con los ojos completamente negros. Hoy, la caja permanece sellada en un contenedor de plomo bajo vigilancia. ¿Crees que estos objetos están realmente malditos o es nuestra mente la que les da ese poder? 4. La pared que susurra. En un monasterio abandonado del norte de España, existe una pared de piedra que susurra nombres durante la madrugada. Los monjes la llamaban la lengua del castigo y evitaban acercarse tras la medianoche. Según registros antiguos, quien escuchaba su propio nombre debía dejar el monasterio inmediatamente o sufrir una muerte sin rostro. Investigadores modernos han grabado sonidos inexplicables, incluyendo lamentos y palabras en latín euskérico. La pared sigue allí, intacta, cubierta de musgo, pero nadie ha querido probar si aún murmura en la oscuridad. Algunos aseguran que solo susurra a quienes tienen cuentas pendientes con los muertos. 5. El canto de la tumba de sal. En Islandia, una antigua tumba fue hallada en una caverna sellada con sal petrificada. Al abrirla, se escuchó un tenue canto que duró exactamente 13 segundos, antes de desvanecerse. Las grabaciones del evento muestran patrones sonoros que no coinciden con ninguna lengua humana. Desde entonces, quienes estuvieron presentes en la apertura han reportado pesadillas intensas con cuerpos sin boca y cielos púrpuras. La tumba contenía un cadáver sin rostro, envuelto en un manto lleno de runas invertidas. Se cree que la sal era una especie de sello. No para conservar, sino para encerrar algo. 6. La silla del olvido. En una mansión británica del siglo XIX existe una silla que nadie se atreve a usar dos veces. Quienes se han sentado aseguran haber perdido recuerdos específicos, nombres, rostros, incluso eventos traumáticos. Algunos lo vieron como una bendición, pero otros quedaron atrapados en lagunas mentales permanentes. La silla está construida con madera negra y clavos oxidados, y lleva inscrito en su respaldo un texto apenas legible que dice, para que recuerdes, primero debes olvidar. Una médium que la tocó entró en trance y murmuró durante horas en idiomas desconocidos. 7. La campana del último llamado. Forjada en el siglo XVIII en un convento italiano,
esta campana solo sonaba cuando alguien estaba a punto de morir. Lo extraño es que nadie la tocaba. Se decía que su tañido era el eco de un ángel de la muerte que habitaba en sus metales. Con el tiempo, fue retirada y sellada en una cripta luego de sonar 7 veces seguidas en una sola noche, coincidiendo con la muerte de 7 monjas. Años después, la campana fue robada y jamás se volvió a ver. Algunos rumores apuntan a que está en manos de un coleccionista ocultista que la usa en rituales de iniciación. 8. El manuscrito de la piel rota. Un libro encuadernado en piel humana apareció en el mercado negro de París en 1985. Cada página contenía fragmentos de plegarias mezcladas con amenazas en latín vulgar. Quienes lo han leído afirman que el texto cambia cuando nadie lo observa y que al recitar un fragmento en voz alta, las luces tiemblan y el aire se vuelve pesado. El libro tiene una mancha en forma de ojo que parece abrirse bajo ciertas condiciones de luz. Se cree que fue escrito por un sacerdote excomulgado que afirmaba haber visto a Dios morir. ¿Tú qué harías si encontraras un libro antiguo que susurra tu nombre por las noches? 9. El cuenco de los murmullos. En el sótano de una casa colonial mexicana se encontró un antiguo cuenco de obsidiana negra, tallado con símbolos prehispánicos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. Al verter agua dentro, se escuchan voces que susurran desde lo profundo del cuenco, aunque esté completamente seco. Según una leyenda oral, fue creado por un brujo que hablaba con los dioses de la tierra y del hambre. Aseguran que si bebes del agua que suena en su interior, podrás escuchar los secretos de los muertos, pero solo si estás dispuesto a dar un recuerdo a cambio. Algunos que lo intentaron olvidaron el rostro de su madre o el nombre de sus hijos. 10. La caja del aliento eterno. Descubierta en 1942 por soldados en una iglesia bombardeada en Francia, esta caja de bronce tenía grabado un rostro jadeante en la tapa. Al abrirla, se oía un débil sonido de respiración, como si alguien estuviera vivo dentro. Aunque estaba vacía, el aire alrededor se volvía helado, y los soldados que la tocaron afirmaron sentir que algo entraba en sus pulmones. Uno de ellos murió de asfixia sin explicación médica al día siguiente. Los supervivientes se deshicieron de la caja, pero cuentan que por las noches aún escuchaban esa misma respiración junto a sus camas. 11. El cuadro de los ojos cambiantes. En un castillo abandonado de Escocia cuelga un cuadro que muestra a un anciano encapuchado. Lo curioso es que sus ojos nunca miran en la misma dirección, cambian cuando nadie observa. Turistas han jurado que los ojos lo seguían por la habitación, incluso cuando salían del lugar. Una restauradora que intentó limpiarlo desapareció sin dejar rastro, y la única pista fue su broche tirado frente al cuadro, donde ahora se distingue un rostro diferente, más joven. Algunos creen que cada restaurador que lo intenta queda atrapado dentro de la pintura, reemplazando al anterior. 12. La piedra del eco doloroso. Una roca tallada con símbolos mesopotámicos fue hallada en las ruinas de un templo bajo tierra en Turquía. Al tocarla, se escucha un eco. Pero no de la voz del que la toca, sino de alguien gritando de forma desgarradora. Ese grito cambia de intensidad dependiendo de quien lo escucha, y algunos han identificado la voz de seres queridos ya fallecidos. Un arqueólogo que la investigó escribió en su diario: "Ella me llama desde dentro de la piedra". 2 días después se arrojó a un pozo sin fondo cercano, dejando solo la piedra. Y una nueva voz que grita desde ella. 13. El collar de la muerte silenciosa. En un museo privado de Praga se conserva un collar de huesos humanos unidos con hilo de oro. Se cree que perteneció a una noble que hacía rituales de silenciamiento, condenaba a sus enemigos a morir sin poder pronunciar una sola palabra. Desde su adquisición, 3 guías del museo han muerto en accidentes inexplicables, sin emitir sonido alguno antes de fallecer. Las cámaras muestran que el collar brilla tenuemente cuando alguien lo observa directamente, y sus huesos parecen cambiar de posición cada semana. ¿Has tenido alguna vez contacto con un objeto que te haya hecho sentir miedo sin explicación? 14. La lámpara que solo ilumina lo oculto. Una lámpara de aceite encontrada en una excavación en Marruecos posee una llama azulada que, según los testigos, solo revela lo que está escondido a simple vista. Un antropólogo encendió la lámpara en su casa y encontró marcas en las paredes, huellas en el techo,
y ojos observándolo desde rincones vacíos. Esa misma noche desapareció, y solo quedó un cuaderno lleno de dibujos con formas imposibles. La lámpara fue confiscada por el gobierno y se encuentra en una bóveda secreta. Dicen que aún parpadea en la oscuridad, sin que nadie la encienda. A lo largo de este recorrido hemos tocado objetos que desafían la lógica, que despiertan susurros antiguos y que revelan mundos ocultos bajo la apariencia de simples reliquias. Ya sea una lámpara maldita que muestra lo invisible o un cuenco que murmura nombres que no deberían existir, todos estos artefactos comparten un mismo patrón: la atracción por lo prohibido, por lo que no deberíamos tocar, ni ver, ni escuchar. Y es que la línea entre la superstición y la verdad es más delgada de lo que creemos. A veces, basta con mirar un poco más de cerca para ver que lo imposible solo estaba esperando ser descubierto. ¿Te atreverías a tener uno de estos objetos en casa? ¿Y si ya lo tienes, y aún no lo sabes? ¿Cuál de estos objetos te atreverías a tocar si lo tuvieras enfrente y cuál evitarías a toda costa? Si el video te gustó, no olvides darle a like, suscribirte gratis, dándole clic al botón rojo y activar la campanita para que te notifique cada que suba un video nuevo. De esta forma me ayudarías muchísimo a seguir trayéndote este contenido.